con la mesa. La mesa siguiente es la infraestructura del transporte desde el punto de vista logístico. Es una mesa importante, ni más ni menos porque son nuestros usuarios, ¿no? Vamos a invitar, por favor, que nos acompañe al doctor Miguel Gastón Zedillo Campos, del IMT, por favor. Invitamos también, por favor, al licenciado Luis Alberto Osorio Sagaceta, de la Canaero. Invitamos al maestro José Refugio Muñoz López, de la Canacar. Al contador público Enrique de Ita Yivale, de Camintram. Y al maestro Óscar del Cueto Cuevas, de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Muy bien, me voy a permitir leer una semblanza de Miguel Gastón Zedillo. El doctor Miguel Gastón Zedillo es investigador titular y director técnico del Laboratorio Nacional CONACYT en Sistemas de Transporte y Logística, con sede principal en el Instituto Mexicano del Transporte. El doctor Zedillo es profesor invitado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León e investigador nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nivel 1, mérito a la innovación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, FIME 2012 y Premio Nacional Logística 2012. En el campo profesional cuenta con 20 años de experiencia en el ámbito de la investigación, la consultoría y la implementación de soluciones tecnológicas para la logística, el transporte y la cadena de suministro. En 2004 recibió con mención de honor el doctorado en Transporte de Sistemas Logísticos por la Universidad de París, Francia. En 2001 recibió con mención de honor la maestría en Logística y Organización por el Centro de Investigación sobre el Transporte y la Logística CRET-LOG de Francia. En 1999 recibió con mención honorífica la maestría en Ingeniería del Transporte por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 95 se graduó como ingeniero civil por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Recientemente ha colaborado como investigador visitante en el Centro de Logística del MIT Zaragoza y como conferencista en el Centro Nacional de Investigación George Tech, Panamá, y el Centro de Investigación sobre el Transporte y Logística CRET-LOG de Francia. El doctor Zedillo Campos es miembro titular de la Academia Mexicana de Ciencias de Sistemas y presidente del Comité Científico del Congreso Internacional en Logística y Cadenas de Suministro, CILOG. El presidente Zedillo Campos es consultado regularmente a nivel de América Latina por agencias de gobierno nacionales e internacionales, así como empresas líderes en las áreas de manufactura y distribución. También es un activo emprendedor, habiendo cofundado 3 organizaciones de base tecnológica: Centro de Investigación y Desarrollo de Cadenas de Suministro, CIDES, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, Asociación Mexicana de Logística y Cadenas de Suministro y yologístico.com. Los trabajos de investigación del doctor Zedillo Campos han sido publicados en varias revistas científicas internacionales, líderes en el área de la cadena de suministros, como lo es el Computer and Industrial Engineering, Computers Industry y Transportation Research, Part e-Logistics, Transportation Review, donde su más reciente artículo ha llegado a ser el tercero más consultado a nivel global. Ha publicado 2 libros, Análisis Dinámico de Sistemas Industriales y Análisis de Riesgo de Cadenas de Suministro. El doctor Zedillo Campos es conferencista especializado en transporte, logística, cadenas de suministro e innovación tecnológica. Le cedemos la palabra y bienvenidos todos. Bueno, muchas gracias, Sergio, por la presentación. Bueno, quiero decirles a todos los participantes que el día de hoy tenemos también el honor de contar en este importante panel con la presencia de destacadas personalidades de los diferentes modos de transporte. En primer lugar, pues quiero presentarles a ustedes al licenciado Luis Alberto Osorio. Él es actualmente director general de la Cámara Nacional de Aerotransportes. El licenciado Osorio cuenta con más de 15 años de experiencia en sectores industriales y cámaras empresariales,
donde ha colaborado para diversos actores como el del reciclaje, minero, energético, transporte, siderúrgico y aéreo. A lo largo de este tiempo ha ocupado diferentes posiciones tales como presidente de la Comisión de Seguridad Pública de CONCAMIN, miembro del Consejo Directivo de la Cámara del Acero, presidente de la Comisión de Logística del Sector Siderúrgico, director jurídico de Canacero, titular de la Oficina México de Relaciones Institucionales del Grupo de Acero, así como subdirector ejecutivo de la Canacero. Es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México y cuenta con estudios de cabildeo y de negociación estratégica en la Universidad Iberoamericana. Pues bienvenido, licenciado Alberto Osorio. Gracias por estar aquí. Por otro lado, pues es un gusto presentar al maestro José Refugio Muñoz. Él estudió la licenciatura en Economía en el Instituto Politécnico Nacional, obtuvo el grado de maestro en Logística y Negocios Internacionales por la Universidad de Anáhuac y la Universitat Abad Oliba de Barcelona, España. Bueno, durante 28 años fue profesor investigador en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. En el año de 1990 inicia su experiencia en el sector del autotransporte de carga, al incorporarse como asesor de la presidencia de la recién creada, en ese momento, Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Canacar. De 1991 a 1994, colabora como secretario técnico de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, desde donde coordinó los trabajos relacionados con el análisis y dictamen de las iniciativas de reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación, Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, Ley de Navegación y Comercio Marítimo y Ley de Puertos. También en 1994 forma parte de la Alianza de Transporte de América del Norte, organismo creado por las asociaciones representativas del sector de los países en Canadá, Estados Unidos y México. Interviene asimismo en el Subcomité de Normalización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en materia de autotransporte. En 1994 se reincorpora a la Canacar, desempeñando el cargo de director general, desde donde coordina los trabajos de modernización del sector y participa en la adecuación de toda la normativa en su carácter de órgano de consulta del Estado en todo lo relacionado con el autotransporte de carga. De septiembre de 2012 a diciembre de 2013, ocupó nuevamente el cargo de secretario técnico de la Comisión de Transportes en la Honorable Cámara de Diputados. Del mes de agosto de 2017 y hasta noviembre de 2018, participa activamente a través del cuarto de junto en las negociaciones del TEMEC. En marzo de 2018 es designado por Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN, como presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención del Delito en dicho organismo. Actualmente es vicepresidente ejecutivo de Canacar. Con esta responsabilidad coordina los trabajos de ejecución del programa de trabajo, representa a la Cámara ante los tres poderes de la Unión, frente a los organismos empresariales y en la International Road Transportation Union. Otros cargos, bueno, es coordinador general, por si hubiera espacio en ese tiempo, bueno, coordinador general del Consejo Mexicano del Transporte, vicepresidente, Comisión de Aduanas y Facilitación Comercial, de la International Chamber of Commerce, vicepresidente, Servicios Logísticos Terrestres del Consejo Mexicano de la Energía, Comener. Pues un aplauso, por favor, para el maestro José Refugio Muñoz. A continuación, pues tengo el gusto de presentar a Enrique de Ita Givalé. Él es inversionista, nos aporta la visión empresarial en este sector, contador público por la UNAM, empresario desde el año de 1987. Es inversionista en puertos desde 1995, actualmente presidente del Consejo de Administración de Altamira Terminal Multimodal, empresa con un concepto integral de negocio dentro del mercado logístico, colindante con el recinto portuario de Altamira. La multimodal cuenta con espuela de ferrocarril, patio de contenedores, recinto fiscalizado, básculas de contenedores, almacenes de carga seca, almacenes de refrigeración y congelación, con punto de verificación e inspección zoosanitaria. SADER, Senacica. Transporte de carga local y foránea, edificio con renta de oficinas, estación de servicios, etcétera. Actualmente es coordinador de la sección puertos de la CAME Intram. Pues un aplauso también, por favor. Muchas gracias por estar aquí.
Y bueno, también tengo el gusto de presentar a Óscar del Cueto. Él es licenciado en Comunicaciones y tiene una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Monterrey. Cuenta con más de 29 años de experiencia en la industria ferroviaria, en áreas de relaciones institucionales, comunicación, logística, planeación y operaciones. Tiene diversos estudios y diplomados en México y Estados Unidos. Obtuvo la certificación del programa gerencial Railway Managing Program de la Universidad de Michigan. Está certificado en materiales peligrosos por el Transportation Technology Center de Pueblo, Colorado. Tiene cursos en operaciones y logística en Estados Unidos, en terminales ferroviarias de Houston, San Antonio, Dallas y Nueva Orleans. En 2017 recibió el premio Alfonso Martínez por su trayectoria empresarial en el sector ferroviario por más de 27 años. Ha sido presidente del Comité de Operaciones y Seguridad de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles y es miembro titular del Consejo de Administración del Ferrocarril y Terminal del Valle de México, Ferrovalle. También es miembro consejero del Consejo Mexicano de Comercio Exterior del Noreste, COMCE Noreste, así como consejero de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Actualmente, y desde noviembre del año pasado, se desempeña como vicepresidente y director general del ferrocarril Kansas City Southern de México. Un aplauso, por favor, también para Óscar del Cueto. Muchas gracias. Muy bien, pues como ustedes ven, tenemos un panel muy interesante que vale la pena aprovecharlo. Nosotros vamos a lanzar algunas preguntas para animar la discusión, pero desde luego esperaríamos de su parte, pues desde luego también esas preguntas, esas dudas que puedan surgir. Esta mesa está planteada sobre todo bajo la idea de cuánto valor logístico aporta una u otra infraestructura. No una u otra me refiero como modos separados, etcétera, sino más bien cuánto valor agregan a las operaciones logísticas las infraestructuras que analicemos o la infraestructura en general del país. Este concepto nace con la idea de entender mejor cómo han sido las evoluciones en lo que es el transporte. Desde el año 2000, Pierre Belz identifica que el mundo se está organizando en células, ¿no? Y esas células se conectan en redes. Eso implica, además, como ustedes saben, la tendencia actual hacia la industria 4.0, donde mucha tecnología de sensores están aportando datos y eso hace que los usuarios cada vez se vuelvan más exigentes, pues conlleva retos como el hecho de que en el futuro se espera que los productos que hoy se manufacturan en plantas muy grandes para llevar a mercados regionales, por ejemplo, esa es un poco la lógica de las plantas que se instalaron en México durante mucho tiempo, la industria automotriz, para llevarlos a mercados en Estados Unidos, en Canadá o incluso en Europa, pero que ahora con esta tendencia tecnológica es muy posible que se hagan los diseños en un centro de desarrollo, se envíen esos diseños de manera digital a una planta y esa planta, dadas las innovaciones en robots, etcétera, no tenga que ser muy grande para ser rentable. Es decir, que la tendencia se espera sea hacia plantas más pequeñas que suministren productos a mercados pues, más cercanos. Esto implicaría que los productos tendrían, una vez manufacturados, tener que viajar menos. Entonces, un poco el planteamiento aquí sería hasta qué punto es viable o podríamos pensar, si es que todavía alguien lo considera, en una masificación del desarrollo de infraestructura más que en infraestructura puntual de alta calidad, considerando ciertos elementos. Entre esos elementos que se plantean, grosso modo, y que de hecho se tocaron un poco en la mesa anterior, están, por ejemplo, pues cuál es el costo logístico total que genera una empresa circular por un tramo de infraestructura. Cuando hablamos de logística, seguramente lo tenemos en el panorama, pues es entregar el producto correcto, en el momento correcto, en la cantidad y lugar correcto que está esperando el consumidor. Para que eso sea posible, implica que entonces los medios de transporte tienen que tener tiempos de tránsito confiables. Es decir, que no podemos esperar
programar llegadas de mercancías en cierto momento y que finalmente por X o tal circunstancia lleguen 2 horas o 3 horas después, porque finalmente tendríamos que tener inventarios que se suman a ese costo logístico total. De aquí la importancia de la confiabilidad de los tiempos de tránsito. Si ustedes ven el Logistics Performance Index, que se mencionó en la mesa anterior, hay una gráfica muy interesante donde nos da luz sobre por qué México se mantiene a media tabla en esos indicadores. Y uno de esos datos importantes es que los costos inducidos, en este caso por la infraestructura y por cómo está organizado el sector, genera sobrecostos que hacen que el país no levante, digamos, de ese nivel de los 50 y tantos. Esos costos inducidos son los costos de no ser confiable, que implica los tiempos de tránsito no confiables, pero que también está implicando el hecho de que no haya organización entre los diferentes entes que tienen implicación en la construcción, diseño, la parte de investigación y desarrollo, etcétera, de la parte logística. Si nosotros pudiéramos resumir, por ejemplo, por qué Alemania aparece en primer lugar en este último indicador, vamos a ver que los costos inducidos de Alemania son los menores del resto de los países, es decir, son muy confiables. Si dicen va a llegar una mercancía entre 9 y 9 y 15, pues va a llegar en ese horario. Entonces significa que todo lo demás se puede organizar alrededor de esas franjas. En ese sentido es que estamos planteando la mesa y que desde luego la idea de aprovechar a nuestros distinguidos panelistas es recibir su opinión, su retroalimentación sobre cómo podríamos hacer que la infraestructura, y esto visto como una red integrada, no solamente como modos independientes, sino con una visión transversal, cómo esa infraestructura podría contribuir a que la logística en la que operan los diferentes modos sea más eficiente. Entonces, bueno, con ese preámbulo, quiero pasar entonces a hacer pues la primera pregunta, ¿no? En este caso, a nuestro invitado de la Canaero. Considerando estos aspectos de manera general, desde luego, que hemos estado comentando, ¿cuál sería, digamos, la visión desde el modo de transporte aéreo sobre lo necesario a desarrollar en infraestructura para que finalmente los usuarios puedan cumplir con ese requerimiento del cliente final, que es, espero yo, el producto a la hora, día y hora en el que me dijiste? Gracias, Gastón. Buenos días a todos, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a este importante foro. Retomando la pregunta, nosotros en el sector aéreo tenemos, creo que lo primero que tendríamos que ver es la infraestructura con la que contamos hoy en día, ¿no? Hoy, como se mencionaba en algunos de los paneles anteriores, tenemos una red aeroportuaria compuesta por 77, contamos entre 78 aeropuertos, en los cuales se ha dividido la operación en 5 grupos. 34 de los principales aeropuertos los tiene los grupos como OMA, Azur y GAP, que son grupos privados, que a finales de los 90 se les concesionó toda esta parte de servicios y que hoy en día representan la operación de los aeropuertos de mayor importancia en el país por la parte de flujo y por la parte de tránsito de mercancía. Están aeropuertos como Los Cabos, como Monterrey, como Guadalajara y algunos otros de vital importancia. Sin duda alguna también tenemos en la parte centro metropolitana del país el AICM, el principal aeropuerto de México, en el cual está manejado por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que es una empresa de participación mayoritariamente del Estado. Y finalmente tenemos ASA, con 19 aeropuertos y 5 aeropuertos, bueno, 19 propios y 5 aeropuertos en sociedad con los estados. Pero toda esta red aeroportuaria, ¿qué representa? ¿Qué representa hoy en día? Entonces representa un movimiento de mercancías de más de 2.200 toneladas diarias, de más de 260,000 pasajeros al día. Y la evolución que hemos tenido en los últimos años es, sobre todo en la última década, es muy marcada con un crecimiento de la demanda a casi el doble. O sea, lo que hablábamos de hace 10 años se hablaba en cuestión de pasajeros de 47 millones, lo que hoy al día solamente mueve el aeropuerto de la Ciudad de México. Hoy a nivel nacional tenemos un movimiento de casi 100 millones de pasajeros y en carga de casi 830,000
toneladas. Entonces, nosotros representamos en la parte logística, que es básicamente a donde me quiero enfocar, un bastión muy importante para otro tipo de industria, sobre todo la industria de perecederos, la industria farmacéutica y la industria automotriz también. Y sobre todo hemos ayudado a que se desarrollen algunos segmentos de otras industrias como el e-commerce. Entonces, en este sentido es que representa la parte de volumen en la parte comparativa con los demás modos de transporte, no es la parte representativa del sector, sino es el valor de carga transportado. Y es donde hablábamos de esto, qué es lo que representa de importancia. Nosotros transportamos mercancía de alto valor en un tiempo muy rápido. Entonces, trabajamos para nichos muy específicos. Y hoy en la infraestructura que tiene el país, ¿por qué empecé con toda la parte de que teníamos estos grupos? Porque parte de lo que se inició con esta concesión a grupos privados y demás era con una idea de modernización y desarrollo de la misma infraestructura aeroportuaria que tiene el país para dar para que se detonara de manera mucho mayor tanto el flujo de pasajeros como la parte de carga. La realidad es que hoy, a 20 años casi ya, hemos tenido un rezago evidente entre la inversión que se ha hecho y la parte de desarrollo de la demanda del sector. Entonces, lo que tenemos que hoy que ver es cómo redirigimos toda esta parte de atención, desarrollo e inversión de la infraestructura para dar un servicio mucho más agilizado y que sea con estándares de nivel mundial como se está haciendo pues, en otras latitudes y que han avanzado con la misma tendencia, pero sí con un acompañamiento de condiciones mucho más propicias para poder detonar toda esta facilitación al usuario final, ¿no? Entonces es lo que hemos estado desarrollando en ese sentido. Muy bien, muchas gracias, Luis Alberto. Maestro Refugio Muñoz, ¿nos podría comentar un poco, bueno, claro, las cifras, el impacto que tiene en la economía, lo que es el autotransporte de carga y sobre todo, bueno, cuáles serían las expectativas en cuanto a el valor que le puede aportar la infraestructura a este modo de transporte para seguir, digamos, pues transportando bajo los cada vez más exigentes criterios de los usuarios, perdón, de los clientes, ¿no? Finales al final. Sí, miren, primero, desde luego agradecer al colegio la gentil invitación que nos hicieron, sobre todo porque este tipo de foros nos permiten intercambiar puntos de vista entre los encargados de construir la infraestructura y los que nos podríamos ver o nos deberíamos de ver beneficiados por la infraestructura, que somos los usuarios. Y sin querer en este panel, además tuvieron el tino de que sin querer coincidiéramos las 4 organizaciones que a su vez hace algunos años constituimos el Consejo Mexicano del Transporte, justamente porque nosotros sentimos que en México uno de los grandes temas que tenemos que impulsar es un cambio profundo en lo que es la política pública en materia de transporte. Con la constitución del Consejo Mexicano del Transporte nosotros nos planteamos que México debería de dejar ya de lado las políticas monomodales de transporte, es decir, el ver a cada modo de transporte por separado y buscar realmente impulsar una política pública que lejos de buscar o de impulsar una competencia que no existe entre los diferentes modos de transporte, podemos complementar las ventajas competitivas que cada modo tenemos y desarrollar un gran sistema de transporte mexicano que salga a los mercados internacionales a competir como un gran sistema de transporte. Y desde luego esto tiene que ver también con la necesidad y la gran oportunidad que tenemos como México de convertirnos en una gran plataforma logística y de transporte de clase mundial, que también esta es la visión que desde que se formó el CEMET hemos intentado, digo intentado porque desafortunadamente las cosas en nuestro país no son fáciles, sobre todo cuando se trata de introducir ideas o planteamientos novedosos que pretenden desechar los viejos paradigmas, ¿no? Y bueno, hoy que se habla de tantas transformaciones, de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta,
Nosotros en el autotransporte de carga decimos que estamos en la gran oportunidad de impulsar la segunda gran transformación. Hace 30 años en materia del autotransporte se impulsó, se desarrolló la primera gran transformación, que fue prácticamente cuando como autotransporte de carga entramos a la mayoría de edad. El papá gobierno dejó de sobreprotegernos y bueno, pues nos metió a lo que teníamos que llegar, ¿no? Un mercado en donde tenemos que competir todos contra todos, no solamente en lo interno, sino también y sobre todo en el mercado internacional. Y recordamos que hace 30 años la palabra logística en nuestro país ni siquiera la conocíamos. Todo era transporte, los transportistas estamos acostumbrados a contratar directamente con los clientes. Nosotros decíamos hace 30 años, hasta hace 30 años éramos arrastradores de carga y en 30 años el mercado ha evolucionado y se ha reconfigurado de manera muy importante y el transporte en sus diferentes modalidades pues ha pasado a ser un eslabón más dentro de una cadena. Eso es lo que primero, lo más relevante yo creo que debemos de considerar. Sí, dentro de la cadena es el eslabón que más agrega valor, pero no deja de ser un eslabón de la cadena. Entonces, eso yo creo que es el primer punto de partida. Y desde luego yo creo que nosotros también, a partir de la conformación del CEMET, hemos tratado también de impulsar no solamente un cambio de política pública en relación con cómo ver al transporte en México, sino también un cambio de política pública en cuanto a los criterios que se consideran para definir dónde, cuándo y por qué se hace una inversión en una determinada obra de infraestructura. Yo recuerdo que hace 30 años todavía prevalecía el criterio de que primero había que generar la necesidad de la carretera y después construíamos la carretera, por ejemplo, ¿no? Es decir, primero había que meter a circular a los camiones en las terracerías y ya después de que el flujo lo justificara, entonces ya la pavimentaban y eso pues con el tiempo obviamente nos llevó a tener un gran rezago que todavía lo venimos padeciendo, esa visión en materia de infraestructura. Hoy los grandes vehículos que por necesidades del mercado se han incorporado, pues ahora no tienen en su amplia mayoría por dónde circular. Producto de esa visión, yo digo, en donde ¿qué debería de haber sido primero el huevo o la gallina, ¿no? Entonces primero había que circular el full y después le damos un permiso de conectividad porque la carretera no es apta para el full y ya después, ojalá, llegue el momento de que el recurso exista para construir la carretera con las dimensiones adecuadas. Después, pues evidentemente también han prevalecido durante muchos años los criterios básicamente de carácter político para definir en dónde, cuándo, la rentabilidad política por sobre la rentabilidad económica. Entonces yo creo que es un buen momento y que se habla de muchas transformaciones, de introducir una visión distinta a cómo y por qué hay que hacer una inversión en una obra de infraestructura y desde luego ya no es solamente el criterio cuantitativo de la obra, ya no es solamente los efectos que tienen los otros sectores de la economía, el sector de la construcción y desde luego las obras de infraestructura, sino sobre todo tratándose de infraestructura relacionada con el transporte, cuál es realmente el valor agregado o el valor que va a agregar a toda esta cadena de creación de valor, ¿no? Así es, muchas gracias. Bueno, hablando precisamente de estas transformaciones, durante mucho tiempo estuvimos, con este paradigma de lo que se llamaba el offshoring, donde se producía lejos, ¿no? Y pensando en que, bueno, esos costos eran tan bajos que finalmente las grandes distancias se podían cruzar, en este caso a través del transporte marítimo. Poco a poco, debido a estas cuestiones tecnológicas, pero también políticas, porque ahora vemos que,
bueno, recientemente conocemos lo que ha sucedido en Estados Unidos, cómo se está tratando de repatriar, por así decir, esa producción. Ante estas transformaciones, digamos, Enrique, ¿cuáles son esos retos que el transporte marítimo está viendo y cómo enfrentarlos, ¿no? Ahí, ¿qué tipo de enfoque se debe tener en cuanto al diseño de infraestructura que haga competitivo desde el punto de vista logístico al medio de transporte como es el marítimo? Bueno, buenas tardes a todos. La palabra logística es un término difícil de resolver en México. ¿Por qué? Porque es complicado unir esfuerzos, unir ideas, ser creativos y los únicos que practican la logística en México son los manejadores de carga internacionales, los forwarders. O sea, los que en alguna forma queremos ejercer la logística, estamos en un pequeño espacio de logística, en el servicio marítimo, portuario y logística. ¿En qué proporción participamos realmente en la logística? ¿Y en qué va a influir la construcción de la infraestructura? ¿Qué infraestructura necesitamos si necesitamos ser creativos para ofrecer los servicios que requieren los diferentes tipos de carga? O sea, cada carga requiere un chaleco a la medida, un traje a la medida. Muchas veces es repetido ese traje a la medida, pero muchas veces no, y entonces es en donde no aplica la logística, porque no hay instalaciones, no hay equipos, no hay capacidad humana para realmente darle los servicios de valor adicional que se le tiene que dar a las mercancías para que realmente tengamos un servicio oneroso y tengamos un provecho para el manejo de las mercancías. El tratar los modos de transporte en forma individual como lo hacemos actualmente, lo hacemos excepto nosotros, como los hacemos no es logística, es una forma de resolver la llegada y la entrega al sitio final de las mercancías, quizás con un buen costo, quizás en el tiempo correcto, quizás en condiciones la mercancía, pero no necesariamente con la confianza del dueño de la carga o del forwarder de que se está manejando correctamente su mercancía. Entonces, yo difícilmente veo que la infraestructura, primero, la infraestructura en los puertos, de acuerdo con la ley de 1993, debe construirse por parte de las administraciones portuarias integrales. O sea, la iniciativa privada, ese pequeño aspecto de las APIs es parte de esa iniciativa privada, y la iniciativa privada complementa la infraestructura que se puede requerir para dar los servicios adicionales como un valor agregado a las cargas. Pues Enrique, has mencionado aspectos muy importantes. De hecho, me llama mucho la atención una parte que tú comentas que tiene que ver con la parte de la capacidad, en este caso de los profesionales que están dentro de las operaciones logísticas. Y un comentario breve es que a mí me llamó la atención que en China, previo a todo este esfuerzo enorme por ser un gran exportador, lanzaron un programa de certificación de competencias logísticas de 10,000 profesionales, y ese programa era sabatino, o sea, pusieron funcionarios, gente de transporte, pero de todos los niveles y sectores, a entender qué era la logística, justo lo que tú comentas que es un término complejo, entonces de pronto es necesario tener un concepto que todos manejemos como un lenguaje común, porque de repente sabemos, llegamos a algunas organizaciones y nos dicen, ¿quién hace la logística? Pues mira, Jaimito, ¿qué hace él? Pues él le marca a los proveedores y hace la agenda, ¿no? Y ese es el que hace la logística. Vemos en otras empresas que tal vez es el que llena el camión, otros, en fin, cada quien tiene su perspectiva de lo que es logística, y eso yo creo es lo que hace que finalmente los esfuerzos no estén pues alineados o no podamos llevar este concepto a algo más concreto, ¿no? Por otro lado, bueno, sabemos también que esto tiene, como ya lo mencionabas, el reto de que, pues, excepto en el caso del autotransporte puede ir puerta a puerta,
pero los diferentes modos pues requieren la intermodalidad, ¿no? Entonces, también ahí el pensar el diseño de la infraestructura con este enfoque transversal podría ser un elemento que agregue valor logístico a las operaciones. Y en este caso, Óscar, bueno, pues tú nos podrás dar una muy buena visión desde el punto de vista del ferrocarril sobre lo que podría ser o deberíamos tomar en cuenta al momento de diseñar e incluso operar infraestructura. Gracias, gracias Gastón, gracias también al Colegio de Ingenieros, gracias al Comité de Infraestructura por la invitación. La verdad es que interesantes los comentarios que decían los compañeros en el panel, porque la infraestructura en sí ya representa un problema en México. Yo considero que lo que se ha hecho en la parte ferroviaria en los últimos años con las concesiones al hacer el sector ferroviario ya privado, ha permitido crecer en la parte del volumen. Y hablamos, cuando se dieron las concesiones en 1997, de que teníamos un 14% de la carga que se movía a nivel general. Hoy tenemos ya el 28% que se mueve a través del ferrocarril. Y esto se debe, obviamente, a la infraestructura, a lo que se ha hecho en inversiones, pero también a la conectividad en algunos puntos, la parte de puertos, la parte de terminales intermodales que se han desarrollado. Hoy tenemos conectividad con 13 puertos, el sistema ferroviario nacional, tenemos 7 fronteras que atendemos de manera muy buena en el sistema ferroviario, tenemos terminales de granos, terminales intermodales de contenedores, con logística para automóviles. La verdad es que el desarrollo del sistema ferroviario en México ha ido evolucionando en los últimos años. Y mucha gente, y sin duda muchos de ustedes han escuchado que la infraestructura ferroviaria no ha crecido. Seguimos teniendo las vías del Porfiriato, ¿no? Y la verdad es que el trazo sigue siendo el mismo. Sin embargo, la infraestructura en sí, la verdad es que es de primer mundo. Hoy competimos con Estados Unidos, conectamos con Estados Unidos, con Canadá, intercambiamos mercancías sin fronteras, es decir, se cruzan los carros, vienen los carros de ferrocarril de una manera natural y con una infraestructura, inclusive en algunas zonas, mejores que las que se tienen en Estados Unidos. ¿Qué nos falta en la parte logística? Y coincide en que la logística muchas veces, la falta de conectividad entre los diferentes medios de transporte, hace falta en México y nos falta esa experiencia, el llegar a un puerto, descargar el contenedor, subirlo al camión o subirlo al ferrocarril, llegar a una terminal ferroviaria de contenedores y de ahí la última milla que la haga el camión, o inclusive se desconsolida para llegar en el avión ya con carga muy especializada. Eso nos falta todavía. Hay mucho que se ha hecho, pero yo creo que nos falta en esa logística todavía en la parte general del transporte. En infraestructura yo creo que nos faltan en puertos, nos faltan accesos entre el ferrocarril y la parte de puertos, el mayor acceso a puertos para servir. Y hoy hay un proyecto que se discutía también en el panel anterior, interesante sin duda, la parte del Tren Maya, la parte del Istmo, que nos va a permitir conectar el puerto de Salina Cruz con el de Coatzacoalcos, ese tipo de proyectos que van a dar un crecimiento a México. Y coincido que cada quien tiene su parte de valor agregado como transporte, tenemos nuestra parte importante, cada ferrocarril, cada medio de transporte, en el caso de la aviación, en el caso del camión, en los puertos. La verdad es que cada quien tiene una parte de valor, pero esa conectividad es la que nos falta en la parte de logística. Yo creo que no hemos llegado todavía a ser esa plataforma logística que necesitamos. Nosotros atendemos en un volumen muy importante la parte automotriz. Las plantas automotrices que han venido a invertir en nuestro país buscan la conectividad del ferrocarril, buscan que tengan ferrocarril inclusive de 2 ferrocarriles, no solamente para traer las mercancías, la materia prima, las autopartes, sino para el producto terminado. Yo creo que nos falta en la parte de infraestructura, nos falta en la parte de logística y sí debemos ver con visión de futuro qué es lo que sigue, qué es lo que tenemos que hacer. En la parte ferroviaria México ha crecido, estamos en un buen nivel, pero falta atender más vías, falta atender más accesos a zonas que pueden crecer, que tienen potencial y que por ahí siguen siendo una parte complementaria del transporte carretero, ¿no? El huevo, la gallina, lo que decía el maestro, la verdad es que es lo mismo en el ferrocarril. Las vías del ferrocarril se tendieron y eso fue lo que desarrolló las comunidades, lo que desarrolló las ciudades que hoy donde tenemos vía. Eso es lo que sigue en este país. Yo creo que es lo que tenemos que ver hacia adelante como país, en donde ponemos vías que nos permitan crear un desarrollo de infraestructura, pero también una conectividad, una plataforma logística, ¿no? Muchas gracias, Óscar. Sí, de hecho, fíjense, quiero compartir con ustedes, la importancia del enfoque de logística al momento de diseñar y operar la infraestructura.
digamos, hablamos de esto, pero no es algo, vamos, no estamos descubriendo el hilo negro, ¿no? En 2001, en un estudio de Banco Mundial, dos autores, Limao y Venables, encontraron, después de hacer un análisis estadístico, que reducir a la mitad los costos de transporte, y cuando hablamos de esto no significa las tarifas de transporte, sino toda la operación, pero al reducirlos a la mitad, el volumen del comercio bilateral aumenta 5 veces, y remarca, es mejor que un tratado de libre comercio. Entonces, a veces cuando lee uno esto puede llegar a pensar, no sé si estamos enfocando todas las energías adecuadamente, porque muchas veces se ha enfocado demasiado en este tema de los tratados, cuando probablemente también una fortaleza que podamos desarrollar está en el interno. Por otro lado, Yankov, que es un economista muy importante a nivel mundial, él habla sobre que cada día adicional de demora con respecto al tiempo que se pactó del envío, reduce el comercio entre dos países un 1%. Y eso se refiere a que una vez que el que va a enviar la mercancía dice que va a llegar un martes y termina llegando otro día, pues empiezan a pensar en sustituir a ese proveedor. Y eso es lo que hace que baje ese comercio internacional. Por otro lado, dice, bueno, de manera concreta, cada día de demora equivale a alejar el proveedor 70 kilómetros del lugar donde está ubicado. Es decir, que cuando a veces hablamos, México está en una posición privilegiada, ubicado a un lado del mercado más grande del mundo, pero en la medida en la que no cumplimos con los tiempos de entrega, estamos alejándonos de lo que en realidad tenemos. Si estamos localizados cruzando la frontera, pero tardamos 4 días más de lo pactado en entregar, pues automáticamente eso nos está mandando pues ya alrededor de Cuernavaca, ¿no? O sea, en la mentalidad, digamos, del tomador de decisión, no estamos a un lado de la frontera. Entonces, eso es un aspecto muy importante y tiene que ver, en este caso, también con la parte de organización. Entonces, quisiera plantear las siguientes preguntas alrededor de 2 dimensiones. Uno que es la parte organizacional y otro, por ejemplo, la parte tecnológica. Entonces, en la parte organizacional incluso hay definiciones que ahorita hablando de la complejidad del tema, cada quien tal vez tenemos nuestra definición. Si ustedes ven en los libros, cada autor trae una definición y una de ellas que me llamó la atención fue que logística era la tecnología de la organización, es decir, cómo hacemos para que todos los involucrados estén sincronizados hacia el mismo objetivo. Pero bueno, hablando sobre este tema, varios países, esto pues lo han detectado, varios países, antes observábamos en Europa, en Estados Unidos, tienen sus consejos nacionales de logística y transporte, que son entidades que aglutinan a los diferentes sectores, los constructores, la academia, funcionarios, etcétera, para tomar decisiones sincronizadas sobre qué infraestructura es más importante, digamos, la prioridad y sobre todo, pues, el nivel de inversión. Antes veíamos hacia los países desarrollados, ahorita sabemos que, por ejemplo, Panamá ha desarrollado el suyo, incluso El Salvador acaba hace un año de lanzar su consejo y en fin, Uruguay, etcétera, etcétera, podemos hacer una lista muy grande. En ese sentido, quisiera preguntarle a nuestros invitados, ¿cuál sería, desde su punto de vista, el potencial de contribución de una entidad de ese tipo o digamos de, al menos más que ponerle tal nombre, un sistema de ese tipo, es decir, que nos dé la organización necesaria para tomar las decisiones más adecuadas en cuanto a infraestructura que impacten en la parte logística? Y bueno, pues iniciamos otra vez con Luis, por favor. Gracias, Gastón. Bueno, en ese sentido, desde luego coincido con todos los panelistas. México tiene que transitar hacia una plataforma logística que privilegie el intermodal o que lo potencialice. El tener este tipo de organismos que puedan recubrir o agrupar todas las necesidades, visto desde una óptica de una red complementaria para impulsar la infraestructura, desde luego es esencial. Sin embargo, tenemos que voltear a ver las peculiaridades de cada uno de los modos de transporte que hay aquí y cómo se ha desarrollado precisamente la dinámica para hacer este desarrollo de infraestructura en cada uno. En el sector aéreo en específico está muy delimitada por la ley y especifica
todo el compromiso que deben de tener las concesiones aeroportuarias que hay hoy en el país. Hay programas de desarrollo maestro que tienen que ser revisados por la misma autoridad. Sin embargo, creo que en los últimos años se ha alejado de ver esto como una cadena integral para el desarrollo de la infraestructura y solamente pues, se ha dirigido con una visión un poco unilateral de algunos de la parte de concesionarias, específicamente aeroportuarias, en el cual no han entendido, o bueno, no se ha entendido con claridad cómo podemos hacerlo, todo el ecosistema en un equilibrio para desarrollar el potencial que tiene México. Hoy México en materia aeronáutica tiene un potencial enorme. No solamente lo que comentaba de los crecimientos de demanda que hemos tenido, en cuestión de pasajeros, por ejemplo, estamos por debajo de la media mundial en el sistema, en la medición per cápita de uso por pasajero, y eso nos lleva a tener todo un reto por delante para poder desarrollar todos estos sistemas. ¿Por qué menciono esto? Porque para nosotros sí tenemos muchos retos en el sector, pero sin duda alguno el más marcado o el más importante, sin duda alguna, es el desarrollo de la infraestructura. Necesitamos hoy en día en México una infraestructura aeroportuaria que no frene las inversiones, que sea acompañada de regulación inteligente, tenemos que privilegiar toda la parte de desarrollo de carga, que ha sido pilar también o base para otro tipo de industrias y para también hacer la entrega de productos especializados. Hace un momento lo mencionaba, si bien nosotros estamos más enfocados a la parte del transporte de mercancía de valor en el corto tiempo, no representamos ese gran volumen, pero de acuerdo a cifras, hace un momento que estaba recordando de IATA, que es la Asociación de Transporte Internacional Aérea, mencionan que el 30% en costo traslado mercancía es lo que ocupa hoy en todo el mundo la parte aeroportuaria. Entonces, tenemos que llegar a esos niveles, tenemos que impulsarlo. Hoy el sistema de transporte de carga en México ha cambiado muchísimo. No solamente es la empresa especializada netamente por ciento en transporte de mercancía, sino la mayoría de todas las empresas, incluso líneas comerciales de pasajeros, hoy transporta también carga. Es un transporte mixto, ¿no? En las panzas de los aviones hoy se transporta gran parte de la mercancía que se mueve en el país. Entonces esto nos lleva a no tener segmentado en algunos puntos solamente la parte de carga, como en algún momento o en algún foro se mencionó que bueno, algunas de las soluciones para resolver saturaciones de aeropuertos pues era dividirlo y sacar carga. Hoy en día eso no es posible. Y no es posible porque la división no está dividido como mencionaba, sino que está mezclado toda esta parte de transporte de mercancías. Ahora, nosotros interactuamos 100% con los demás modos de transporte. Para nosotros el sistema intermodal es algo muy importante y que sí refleja hoy los estándares que nos están exigiendo de beneficio todos nuestros clientes. La competitividad hoy que se ha desarrollado en el país es muy fuerte. Nosotros no solamente estamos anclados por la parte geográfica y cercanía con uno de los mayores mercados del mundo, que es Estados Unidos, sino que recibimos toda una competencia a nivel global. Entonces, lo que tenemos que resolver hoy es que las necesidades de infraestructura no solamente se deben de ver independientes, alguien lo mencionaba hace un momento, que estamos segmentando muchas veces y eso es una característica muy clara en el sector aéreo. Solamente vemos el desarrollo en una sola región y no vemos todo la plataforma como una red logística, precisamente, y ese es uno de los temas que estamos resolviendo. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues también en algún momento ya nos había comentado maestro Muñoz sobre esta iniciativa que han tenido de formar el Consejo de Transporte. Desde esa iniciativa, ¿cómo han sido las experiencias, ¿no?, que han llevado para llevarlo operativo? ¿Qué retos y qué debería hacerse además? Sí, muchas gracias. Pues la primera y la principal experiencia que hemos tenido, yo creo que en el Consejo Mexicano del Transporte, es que
nos podemos sentar en la misma mesa los modos de transporte diferentes, el ferroviario, el aéreo, el marítimo, el carretero, en el carretero tanto el de carga como el de pasaje. Nos podemos sentar en la misma mesa y diseñar una agenda que sea común para todos los modos de transporte. Eso yo creo que es la principal y gran experiencia que hemos tenido, y eso nos ha llevado también a plantear la gran oportunidad que tenemos como país. Ahora sí que ahora que están de moda eso de que por el bien de todos, yo creo que México debe de avanzar en la constitución y consolidación de esa gran plataforma logística y de transporte. Tenemos grandes ventajas competitivas que debemos de aprovechar: la vecindad con la economía más grande del mundo, la salida marítima hacia el Pacífico y hacia el Atlántico, de la gran cantidad de acuerdos y tratados comerciales que tenemos con todo el mundo. Yo creo que son ventajas que tenemos como país que no hemos logrado consolidar y aprovechar. Y quiero comentarles lo siguiente, justamente en esa dirección. Hace unos días, pues todos fuimos testigos de un nuevo informe de gobierno, y yo la verdad estaba muy deseoso de escucharlo, porque dije, a ver si por fin escucho el primer informe de gobierno base cero. ¿Qué significa un informe de gobierno base cero? No el informe que compara lo que hice contra lo que hizo el anterior, o no el informe que compara lo que hice este año contra lo que hice el año pasado, sino el informe que compare lo que hice contra lo que debería de haber hecho. Para mí ese es un nuevo concepto de lo que debería de ser un informe de gobierno. Y en materia de infraestructura logística, desde luego nos hace falta todavía avanzar mucho en el tema de conectividad, pero yo creo que es fundamental incorporar, insisto, un nuevo concepto a la definición de cuál es la infraestructura que debemos de construir, en dónde y en qué momento. Hemos avanzado sin duda. Si vaciamos en un mapa de la República Mexicana la infraestructura que tenemos ferroviaria, portuaria y carretera, vamos a dar cuenta que aparentemente ya no tenemos mucho que hacer en relación con la construcción cuantitativamente de la infraestructura. O sea, tenemos perfectamente conectados, por ejemplo, en carreteras, la frontera norte con la frontera sur, en 3 ejes. Tenemos perfectamente conectados por carretera los ejes portuarios del Golfo y del Pacífico, con los 3 ejes del norte, que va de Mazatlán a Matamoros, en fin, el del centro, que va de Lázaro Cárdenas y Manzanillo hacia el otro lado del Golfo, y el del sur a través del Istmo. Y si eso a su vez le vaciamos las líneas férreas, pues vamos a ver también, o sea, carreteras, puertos y ferrocarril, estamos ya casi totalmente interconectados. Nada más que los centros de carga no se ubican en las orillas de las carreteras. Entonces ahora tenemos el grave problema de que, como no hay infraestructura de acceso a los centros de carga, entonces ahora hay que prohibir la circulación de los fules. O sea, en lugar de construir infraestructura, estamos prohibiendo la circulación de los camiones. Y ahora, pues en lugar de que estén circulando las 24 horas, pues ahora nada más en la noche. Y los que piensan que es solo un problema del autotransporte, pues están equivocados, porque lo que yo llevo a Guadalajara, pues lo cargo en Manzanillo, o lo que sale por Manzanillo que cargo en Guadalajara, pues en algún momento va a llegar al barco, o va a llegar al ferrocarril, o va a llegar, o sea, otro gran, el otro gran aspecto que hay que tomar en cuenta, ya no podemos pensar en una visión monomodal de la infraestructura. Tenemos que pensar en una visión intermodal también y multimodal de la infraestructura.
algo estamos haciendo mal. O sea, tenemos muy bien conectado el país, pero ¿qué creen? En costos logísticos ocupamos, y aquí los tengo, el lugar número 52 de 160 países en desempeño logístico. Bueno, otro indicador más donde estamos en el 50, de todos modos ya. Entonces, Es parte. ¿qué sentimos que hay que hacer? Pues ya no solamente pensar en la parte cuantitativa de la infraestructura, sino en la parte cualitativa. Tenemos la obligación nosotros de cumplir con una norma de horas de conducción y pausa, que no la podemos cumplir porque en las carreteras no hay paradores. El problema de la inseguridad en las carreteras no lo hemos podido remontar, sobre todo porque tampoco tenemos paradores seguros. Entonces tenemos que ir adecuando la logística, ya no podemos circular de noche en la México-Puebla-Veracruz porque nos roban los camiones. Sí, e incluso hay otra oportunidad. Entonces los costos logísticos en México son muy elevados. Entonces hay que pensar ya en una infraestructura que realmente considere también el valor logístico de la infraestructura. Así es, muchas gracias, maestro Muñoz. De hecho, algo interesante que me gustaría resaltar de lo que acaba de comentar es el tema de que muchas veces también se piensa en el transporte solamente en el largo recorrido, cuando la planeación urbana, que es más del ámbito municipal, termina afectando la operación de esos medios de transporte. De hecho, hace muy poco, ahora sí que en colaboración con nuestros colegas de la Embajada de Holanda, se desarrolló un proyecto donde se inició con una idea que se llama inteligencia colectiva en logística y que busca sincronizar los intereses de todos para llegar a objetivos tal vez no muy ambiciosos, pero sí concretarlos en el corto plazo. Y un ejemplo son los puertos, con las comunidades portuarias, que están buscando hacer ese tipo de trabajo común para tener un mejor desempeño. Y bueno, Enrique nos dará mayor detalle sobre esto y cuáles son las experiencias que han tenido en el desarrollo de comunidades portuarias. Bueno, en la ley existe esa premisa de que la comunidad portuaria coadyuve para que sea el puerto competitivo y que en alguna forma se abatan costos, se sea puntual, se trabaje con eficiencia y que finalmente la carga, que es lo importante en la logística, llegue bien a su destino. O sea, finalmente yo creo que la confianza es el primer eslabón que habría que construir. Yo no sé si a través de un órgano rector lo pudiéramos lograr. Puede ser instituto, puede ser consejo, puede ser lo que sea. Pero ¿cómo podemos hacer para que los servidores de los puertos, que son los primeros, la primera mano de las importaciones y la última de las exportaciones, puedan realmente ayudar a que la logística mejore su posición mundialmente? O sea, no hay forma de que el servicio que se le debe dar a una mercancía se improvise a la mera hora. Hay que planearla, hay que considerarla, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Quién la va a dar? ¿Quién tiene la convicción de dar un verdadero servicio? A mí me sorprenden, por ejemplo, los filipinos, que finalmente tienen fama en el mundo de servidores y que están en los hoteles, que están en los barcos, que están en los puertos. O sea, ellos tienen esa vocación de servicio. ¿Por qué en los puertos mexicanos no tenemos esa vocación de servicio? Los que formamos los comités portuarios estamos tratando de robarle al cliente, al vecino, y en transporte de carga no hay duda de eso, ¿no? De que no cooperamos con hacer algo común en aras de un beneficio social o un beneficio que nos va a redituar un buen negocio a todos. O sea, cada quien está viendo su negocio en forma independiente y entonces está fastidiando esa confianza que puede tener no nada más el puerto, el país. O sea, hay que reconocerlo, nuestro país no es de mucho confiar. O sea, la inseguridad, la impuntualidad, el maltrato de las mercancías, son muchos aspectos que le afectan a la carga.
Y a lo mejor decimos, esto no lo hago yo, pero eso es más frecuente que lo contrario a eso. Claro que sí, Enrique. De hecho, ahorita me quedé pensando que justamente en algún momento platicando sobre estos temas en Guadalajara, un director de una empresa internacional decía, pues la política en concreto dentro de mi empresa es que cuando un cliente llegue no tenga que hablar con más de 2 personas para resolver un problema. Es decir, que habla con el primero, tal vez no sabe, el siguiente le tiene que resolver. Y si esa persona no le resuelve, pues el problema se viene para la persona que ya no resolvió. Entonces, sí, el tema de servicio es un tema también que involucra sincronización, ¿no? Y hablando un poco de este aspecto, y retomando también el de la parte de planeación urbana, en el ferrocarril, pues hay grandes retos, yo creo, para funcionar, digamos, de manera eficiente, debido a los pasos también que se tienen en zona urbana, ¿no? Ahí, ¿cómo ha podido resolver ese reto? Digamos, entiendo que hay una carencia de ciertas infraestructuras, digamos, para que fluya la operación del ferrocarril, a pesar de que, bueno, ahora en muchas áreas urbanas, pues ya está, estas vías ya están dentro de esa zona urbana, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ha resuelto? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en cuanto a infraestructura para mejorar la confiabilidad en tiempos de tránsito, la confianza, etcétera, tantos aspectos? Sí, gracias, Gastón. La verdad es que efectivamente, y con lo que se hizo en el ferrocarril al inicio de las comunidades que fueron desarrollándose, efectivamente hoy los patios operativos, las terminales ferroviarias están dentro de las ciudades, y esto ha venido a causar pues un problema de tránsito por la falta de infraestructura vial. El ferrocarril no puede ir por arriba o tener una pendiente ascendente más allá del punto 5, la verdad es que es muy complicado, pero sí la falta de infraestructura ha venido a crear un problema adicional. El ferrocarril, en la evolución que decía yo hace un rato del crecimiento en la carga que hemos tenido, cuando empezamos a operar en 1997, pues la velocidad no era de más de, voy a atrever a decir, 14, 15 kilómetros por hora en todo el sistema. Hoy tenemos velocidades autorizadas hasta de 110 kilómetros por hora. Entramos con trenes de más de 120 carros en un convoy operado por 2 personas. ¿Qué significa? Que a lo mejor al paso por una ciudad, si no tenemos la infraestructura de puentes, de pasos a desnivel, pues va a ser un bloqueo de las calles o de las avenidas pues por un tiempo más prolongado. ¿Por qué? Porque el ferrocarril es más largo. Y contrariamente a lo que la autoridad debería hacer, que sería promocionar mayor velocidad al ferrocarril, para que digamos que el bloqueo sea menor, lo que nos han implementado es velocidades mayor, reducidas, es decir, pasar en zonas urbanas a menor velocidad. ¿Por qué? Por cuestiones de accidentes, por cuestiones de arrollamientos, por falta de cultura vial de la gente que no respeta las vías del ferrocarril, y eso impacta. Lo que decías hace un momento es bien cierto, cada vez que ponemos un tope en una calle, cada un camión se ve más afectado porque va a llegar más tarde. Es lo mismo en el ferrocarril. Si nos aplican restricciones de velocidad en zonas urbanas, pues el ferrocarril no va a cumplir con su tránsito y va a reducir la velocidad. Entonces, sí hay una necesidad de infraestructura urbana. El ferrocarril ha logrado, y hay 2 o 3 ciudades que yo mencionaría, Querétaro es una de ellas, el ferrocarril pasa y la verdad es que si hay un cruce a nivel es mucho, no hay un impacto en esa ciudad. Saltillo se ha convertido en la ciudad en que más pasos a desnivel ha construido, y el ferrocarril hoy pasa y nadie lo siente. Y ejemplos de ciudades como en Chicago, donde operan más de 120 trenes al día que entran y salen de la zona de Chicago desde el centro, que no se sienten. ¿Por qué? Porque hay infraestructura. Entonces, pensar en una parte logística que no impacte a la carga, que no impacte al camión, que no impacte al ferrocarril, que haya conectividad con el avión, que haya conectividad con los puertos, pues es falta de infraestructura y urbana también, y esa parte yo creo que también estamos un poco retrasados. El ferrocarril ha logrado, hay planes en el gobierno de señalización de cruceros, pero no es un paso para elevar el paso de vehículos, de camiones. Lo que hemos impulsado dentro de la industria, de la asociación, es que ya no se autoricen pasos a nivel, sino que sean pasos a desnivel. El crecimiento urbano te lo va a demandar en 5 o 6 años. Hoy la demanda es que el ferrocarril se salga de las ciudades, que haya libramientos, pero la industria sigue en la ciudad. Entonces, la verdad es que sí nos falta planeación,
yo creo que pensando en institutos, en agencias, en organizaciones que vean de manera holística todos los medios de transporte, la conectividad, cómo vamos a conectar puertos con camiones, con ferrocarril, con terminales aéreas, con terminales de carga dentro del país. Eso es lo que nos falta, una visión un poquito más de futuro en la que logremos que el transporte y la infraestructura pues crezcan en ese sentido, ¿no? Sí, Oscar, de acuerdo. Y de hecho, cuando hablamos de logística, pues estamos hablando de sincronizar principalmente tres flujos, ¿no? El flujo de físico, mercancías, también el flujo de información y el flujo financiero. En el caso del flujo de información, bueno, muy apoyado por las tecnologías, ¿no? Y definitivamente, retomando esto que comentabas, Oscar, sobre tener una visión holística, la parte, ya se platicó, digamos, también incluso de la parte de formación de recursos humanos de manera general, pero en la parte de tecnología estamos viendo que en realidad tenemos tecnología disponible y que, bueno, también sería esta infraestructura tecnológica necesaria para incrementar el valor logístico de esa infraestructura. Es decir, que muchas veces cuando pensamos en infraestructura, pues pensamos en algo muy concreto como el concreto, pero también, bueno, tendríamos que pensar en otros aspectos, ¿no? ¿Podemos hacer una siguiente ronda? ¿Sí? Perfecto. Hacemos un comentario breve sobre el tema de tecnología y luego pasamos a las preguntas del público. En la parte tecnológica, ¿qué tendríamos que considerar, digamos, para tener mayor eficiencia de la parte del modo aéreo, pero siempre con esta visión integral con los siguientes modos, con los otros modos de transporte? Pues mira, Gastón, yo creo que precisamente ese es uno de los puntos torales de lo que debe de desarrollarse en el sistema aéreo. Hoy, como ya se mencionaba, hay situaciones de saturación que no pueden ser compensadas con mayor infraestructura física, pero sí pueden desarrollarse y optimizarse con otro tipo de sistemas. Precisamente hay una cantidad de sistemas hoy a nivel mundial que sirven para optimizar toda la parte de operación aérea. Uno de ellos es el famoso PBN, que es el Performance Based Navigation, que es, te conlleva a que tengas toda una trayectoria de vuelo en base operacional en tecnología y sobre todo ayuda mucho a la parte, por ejemplo, de operaciones en descenso y ascenso. Me refiero a la parte de aterrizajes, por ejemplo. Si hoy en muchos aeropuertos del mundo el tema de que haya neblina no es un tema para que te evite una operación de aterrizaje o cancelar y que eso que convierte en una congestión, bueno, pues hoy en México son muy pocos los aeropuertos que lo tienen y precisamente el AICM, que es el aeropuerto con mayor afluencia de pasajeros y de carga, no cuenta con ese tipo de tecnología. Entonces, ahí es de donde venía el comentario que hace un momento hacíamos en el sentido de que tenemos que ver ese equilibrio que hay en el ecosistema. Nosotros tenemos una de las flotas como país más jóvenes del mundo, con 8 años de edad aproximadamente. Lo que nos representa es que ya tienen todos los sistemas necesarios para aplicar esa tecnología, pero si no tenemos esa parte evolutiva también en la parte de aeropuertos, con el desarrollo de esa misma infraestructura, no podríamos llegar a ese destino. Y en la parte donde se conecta con otro tipo de modales, pues tenemos tecnología que se debe de aplicar a facilitación, por ejemplo, de movimiento de mercancías. Ahí vienen sistemas aduaneros que hoy en día tienen que migrar a una evolución de unas revisiones menos intrusivas, de que haya una operación más consolidada, de que tengan infraestructura dentro de los aeropuertos, necesaria para que precisamente el movimiento de mercancías tenga la agilidad que se necesita. Entonces, si podemos encontrar ese engranaje, es que nosotros vamos a poder hacer frente a toda la parte de demanda que hablábamos y que en su medida vamos a poder colaborar con los demás modos de transporte, ¿no? Así es, Luis, muchas gracias. Incluso también una palanca para el desarrollo tecnológico en esta área. Aquí quiero mencionar una colaboración que tiene el Instituto Mexicano del Transporte con la Canacar, precisamente para tener un mapa donde podemos medir la confiabilidad de los tiempos de tránsito, en este caso del autotransporte, y que es grosso modo algo como un Waze, pero digamos enfocado a transporte de carga. Bueno, pues podemos continuar, vamos con las preguntas del público. Bueno, pues muy bien, a ver, pues sigamos adelante. Daniel Sánchez Solís, él nos pregunta,
Dice, al ser los Estados Unidos nuestro principal socio comercial, necesitamos tener un sistema de transporte multimodal adecuado, aéreo, carretero, ferroviario, portuario. ¿Qué tan lejos o cerca estamos de ellos y qué nos falta para estar a la par y mejorar nuestra competitividad? Bueno, pues no sé si quieran ahora sí que alguno contestar, por favor. Yo diría, y ahí sí creo que estamos bien. Yo decía hace un momento que operamos 7 fronteras, el sistema ferroviario, pero la verdad es que hemos logrado una muy buena conectividad en la parte ferroviaria, con terminales intermodales interiores, tanto en Estados Unidos como en México, donde se conecta con el camión, donde el camión lleva ese contenedor a la última milla, donde el contenedor puede llegar de puerto. La verdad es que con Estados Unidos tenemos un intercambio, y uso el ejemplo nada más de Nuevo Laredo, de más de 24 trenes al día, 24, 26 trenes día, con una inspección entre las dos autoridades, CBP y SAT, con rayos gamma muy fluida, con tripulaciones internacionales. Ya hoy no se cambia la tripulación, hoy se mueve directamente desde México a Estados Unidos y de Estados Unidos hasta México sin necesidad de bajarse de la máquina a medio del puente como ocurría, digamos, el año antepasado. Los transfers que ocurren con el camión hoy no se necesitan en el ferrocarril. Yo creo que estamos bien, sí, sin duda habría que pensar en algunas terminales distintas, pero hoy traemos en el ferrocarril grano de Estados Unidos, hoy traemos combustible de Estados Unidos, gasolina de Estados Unidos, que llega a terminales en México, y exportamos muchos productos hacia los Estados Unidos, como acero, como cemento, como materia prima, inclusive vehículos terminados que estamos exportando hacia los Estados Unidos de manera muy, muy fluida. Yo creo que el sistema ferroviario con el camión, hemos hecho una buena parte de ahí para atender el mercado de Estados Unidos. Claro. No sé si alguien quiera comentar algo más. De hecho, tal vez aquí el reto sería más bien transversal, ¿no? O sea, a lo mejor hacia Estados Unidos está muy bien, y a lo mejor los retos serían más bien movimientos transversales en el país, ¿no? A lo mejor la conexión ya dentro del país, pero nosotros en el ferrocarril casi te puedo decir que el 60% es hacia el sur, es decir, viene de Estados Unidos hacia México, y 40% hacia Estados Unidos. O sea, hay mayor movimiento de mercancías de Estados Unidos hacia México que de México hacia Estados Unidos. De acuerdo. Muchas gracias. Pues vamos con la siguiente pregunta. Dice, para el autotransporte federal, según su perspectiva, ¿qué hace falta en infraestructura para tener una mejor logística con los otros modos de transporte? Bueno, desde luego, quiero yo también puntualizar, la parte tecnológica es fundamental, pero también hay que seguir avanzando en la parte física de la infraestructura logística. No es, lo que hay que hacer es no dejar que uno se rezague como consecuencia del desarrollo del otro. Tiene que haber un desarrollo armónico entre la infraestructura física con la infraestructura de valor logístico. ¿Qué nos hace falta? Primero eso, primero cambiar de paradigma en cuanto a política pública relacionada con el transporte. O sea, tenemos que impulsar todos juntos una visión en materia de política pública, en materia de transporte, encaminada al desarrollo intermodal y multimodal del transporte. Y eso en consecuencia también tiene que ver con un cambio de paradigma en cuanto al desarrollo de la infraestructura física, enfocada sobre todo también en esta visión inter y multimodal. Pero también tiene que incorporar un elemento adicional que es el valor logístico de la infraestructura. Yo insisto, no es suficiente con que avancemos en la construcción de kilómetros y kilómetros y kilómetros de carreteras si esas carreteras no le van agregando valor a la cadena a través de incorporar el valor logístico. ¿Qué nos hace falta? Ahora desarrollar la infraestructura que alimenta los grandes ejes. Desafortunadamente, como bien lo señalaba nuestro amigo de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, los centros de producción se quedaron dentro de las zonas urbanas y no vemos como sí vemos, por ejemplo, en Europa, que los centros generadores de carga se encuentran a las orillas de los ejes carreteros. Entonces, ¿qué hace falta también? Tener una visión, o más bien
aplicar una verdadera planeación urbana. Nos hace falta desarrollar la infraestructura secundaria que conecta los centros de generadores de carga con los centros, con los ejes troncales, tanto de norte a sur como de este a oeste. Entonces, pero lo más importante que esto, ¿qué tan lejos estamos? Pues estamos tan lejos o tan cerca como que haya realmente voluntad del gobierno de dar un cambio muy importante y de fondo a lo que es la visión en materia de infraestructura y logística. Así es. Sí, de hecho, un análisis que se hizo sobre el tema de la toma de decisiones en los municipios, por ejemplo, indica que en la parte de planeación urbana pues no hay especialistas en logística, por lo tanto, cuando se habla de este tema, pues es un tema extraño, regularmente se ve más desde la arquitectura, etcétera. Entonces, incluso la infraestructura que se plantea a nivel de los municipios en la parte urbana, pues no considera estos aspectos, ¿no? Entonces también es un reto. Nada más un comentario muy rápido. Lo que nosotros estamos encontrando en los estados, sobre todo en las secretarías hoy llamadas de movilidad, antes eran de transporte, ahora son de movilidad, una visión antropológica de lo que debe ser la movilidad. Si por ellos fueran, la carga en las ciudades tendríamos que regresar a moverla en los tamemes, ¿eh? Mucho cuidado con eso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta de Pablo Alberto Roa Jacobo es: ¿cuáles serían los parámetros principales para dar prioridad a un proyecto en términos de logística? Bueno, si me permiten, aquí me gustaría intervenir, porque justamente, bueno, el Instituto Mexicano del Transporte, buscando dar una respuesta a esa pregunta, ha desarrollado una base que implica justamente el valor logístico de la infraestructura, o sea, cómo medir el valor que va a aportar esa infraestructura para mejorar la logística. Pero digamos, por dar una respuesta en este momento, porque es un trabajo en proceso, pero por dar una respuesta ahora, hay un trabajo que hace Hao Li, es un profesor de la Universidad de Stanford, y él dice, hay que considerar tres aspectos principalmente, es cuál es el impacto en el costo logístico total que tiene esa infraestructura, es decir, en cuanto a las cadenas de suministro, las empresas, los usuarios que van a estar utilizando esa infraestructura, cuál es el costo, es decir, qué tanto lo reduce, más bien, qué tanto reduce ese costo de operación. Por otro lado, qué tan confiable se vuelve, qué tanto incrementa la confiabilidad del tiempo de tránsito. Por el otro lado, también cuánto incrementa la conectividad, cuánto contribuye esa nueva infraestructura en la conectividad como red del sistema de transporte. Entonces, digamos, usa esos tres parámetros y lo que está trabajando actualmente en el IMT es, es un poco más amplio, pero podríamos pensar en principio que esos tres podrían ser algunos elementos. Desde luego, estamos abiertos a los comentarios de nuestros invitados sobre este aspecto. No sé si quisieran agregar algo más. Muy bien. Perdón. Muy bien. Bueno, pues pasemos a la siguiente pregunta. Gonzalo García Rocha dice, al licenciado Óscar del Cueto, ¿qué nos puede comentar con respecto a la ventaja que tiene el ferrocarril de carga desde el punto de vista ambiental en el ahorro de combustible y menor emisión de contaminantes contra el uso del autotransporte, tanto en largos itinerarios como en zonas urbanas? Adelante. Perdón al autotransporte, pero sí, la verdad es que, gracias a Gonzalo, la verdad es que hay una ventaja muy, muy importante. Nosotros siempre comparamos en la parte de la carga, cada carro de ferrocarril equivale a 2.5 trailers en modo de una unidad, no en el doble, no en tráiler doble. Pero si esto lo multiplicamos en el caso del ferrocarril, nosotros estamos moviendo con una máquina o dos máquinas, dependiendo del territorio, más de 300 trailers. Entonces, imagínense la contaminación, la generación de una locomotora. Las locomotoras son AC, es decir, manejan tanto diésel como la generación de energía. Hay un momento en que el diésel ya no se consume y se genera lo que es la potencia de la locomotora con pura energía, energía que se genera por la propia locomotora. Entonces, la contaminación la hemos siempre estipulado más o menos 2 contra 10 en el caso del tráiler, pero aquí lo tenemos que multiplicar por el número de tráilers que tendríamos que estar moviendo con un solo tren de carga. En la parte de infraestructura, lo hemos dicho también, la parte de infraestructura que usa el camión, pues la pagamos todos.
las carreteras privadas, finalmente la mayoría están pagadas con impuestos. En la parte de la infraestructura ferroviaria la pagamos nosotros, la mantenemos nosotros. La parte de capital, de inversión, de nuevas rutas o de extensión de laderos, pues es un costo que absorbe la empresa, no es un costo que venga de los impuestos, sino de una concesión. Y como somos una concesión, además generamos el pago de dividendos al gobierno. Entonces, en la parte ecológica, el ferrocarril es demasiado ecológico comparado con el camión, y en muchos lugares, obviamente, el acceso no nos permite en las zonas urbanas servir. Esa es la parte donde hacemos la complementariedad con el camión para la última milla. No toda la industria tiene infraestructura ferroviaria para llegar con un tren, pero sí la parte del camión en la última milla se complementa muy bien con el ferrocarril. Yo creo que hay una ventaja muy amplia en la parte ambiental por el uso del ferrocarril. Creo que eso lo hemos perdido de vista. Deberíamos promover más el uso del ferrocarril complementándose con el camión en algunas zonas para esos ejes, precisamente esos ejes rectores a nivel transversal, horizontal en el país, que nos complementen para poder hacer un servicio de carga general de manera más eficiente y menos contaminante, ¿no? Claro. Sí, finalmente la parte de ver el sistema de transporte de manera integrada es lo que puede ser algo muy valioso, digamos, ¿no? Muy bien. Adelante, maestro, por favor. Por alusiones personales, ¿no? Adelante. Miren, es que eso es justamente lo que nosotros decimos. Pues, ¿cómo le ganamos? Pues sí, son más largos, mueven más carga, a mayores distancias, consumen menos. Pues sí, así es. Pero eso es justamente en lo que no debemos de caer. O sea, nosotros quisiéramos en el autotransporte aprovechar nuestra ventaja competitiva, distancias medias, no distancias largas. Nos estamos planteando incluso subir nuestros remolques al barco, porque no nos conviene ir desde el Bajío hasta la península de Yucatán directamente. Entonces, ¿qué estamos pensando? Trabajar en un sistema intermodal que nos permita subir, por ejemplo, en Tuxpan, los remolques cargados que lleguen a Puerto Progreso y allá que los esté esperando otro tractocamión para la última milla. También quisiéramos subir nuestros remolques al ferrocarril. O sea, esa es la visión que debemos de cambiar. Nosotros no queremos competir con el ferrocarril, ni queremos competir con el avión, ni queremos competir con el barco. Queremos realmente desarrollar un sistema en el que los diferentes modos nos complementemos y aprovechemos las ventajas competitivas que sin duda tiene el ferrocarril a grandes volúmenes, grandes distancias. Pues ahí no queremos competir, no podemos competir. Es como si nos subiéramos al ring y pusiéramos un peso pluma con un peso completo, pues nos va a dar en toda la torre, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ofrecer a los mexicanos un sistema de transporte donde los diferentes modos nos complementemos. Eso es lo que tenemos que ofrecer para que México se pueda convertir realmente en una gran plataforma logística y de transporte de clase mundial y que aproveche esas ventajas competitivas que tenemos como país y que tenemos cada uno de los modos de transporte en los segmentos en los que de manera natural somos más competitivos que el otro. De eso es de lo que se trata. Entonces no generemos peleas que no tienen sentido. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Enrique, por favor. Bueno, una de las infraestructuras muy importantes que deberían considerarse en los puertos es para el cabotaje, instalaciones especiales para el cabotaje. Aunque el cabotaje por la infraestructura por sí solo no va a funcionar. O sea, se requiere también otra visión de autoridades, otra visión de usuarios y en alguna forma también un
uso adecuado de los modos de transporte, ¿no? Otro de los problemas que yo quisiera mencionar que tenemos en la logística es que no hay estadísticas confiables. En México no hay estadísticas. Las estadísticas que podemos consultar el día de hoy tienen 3 años, y 3 años ya cambió totalmente. Simplemente esta plática con el maestro Muñoz, con Óscar, ya cambió nuestra situación, nuestro momento. Entonces, ¿cómo podemos confiar en una estadística de hace 3 años? Sí. Acabas de dar un punto muy importante y digo, por el tiempo ya sería complicado discutirlo, pero estaba justamente este tema de tener un observatorio nacional de transporte y logística para que acumule estos datos y pueda generar reportes. Recientemente tuve la oportunidad de hacer una publicación con gente del MIT y de otras universidades sobre la importancia de los datos para la toma de decisión en transporte, que ahora son millones de datos. Antes nos quejábamos de que no había datos, ahora hay muchos, pero necesitamos identificarlos, tratarlos y presentarlos para que el tomador de decisiones pues haga, ahora sí que una buena decisión, ¿no? Pero bueno, es otro tema importante, tener esos datos. Mire, tenemos 2 preguntas y una de ellas, de Ana Castro, es: en el autotransporte federal, ¿cuál consideran es su mayor problema? ¿La inseguridad, la misma Policía Federal, las licencias para operadores, la misma clasificación de las carreteras? Maestro Muñoz, pues. Yo creo que ahorita, digo así, para ser muy concreto, el principal problema que tenemos es la inseguridad. Muchas gracias, maestro Muñoz. Y bueno, sabemos que existe el SPIN, o se está trabajando en el SPIN, el Sistema de Planeación de Infraestructura Nacional, y por ahí Sergio Aguilar nos pregunta si alguno de ustedes, de nuestros panelistas, están, digamos, al tanto de que este SPIN considere el valor logístico al momento del diseño u operación de la infraestructura. Yo, para ser muy franco, es la primera ocasión que escucho el SPIN. Me imagino que es algo que han de estar diseñando, desarrollando las organizaciones especializadas en los temas de infraestructura, pero en la que no estamos, yo creo, que involucrados los usuarios. Entonces valdría la pena si hay algún documento, que nos lo compartieran, y nosotros pudiéramos identificar si el concepto de valor logístico está en la propuesta, ¿no? Sí. ¿Alguien más quiere agregar? Bueno, hay consideraciones que seguramente no lo tiene considerado este sistema, que yo sugiero que haya mayores terminales portuarias, o sea, mayor número de terminales portuarias, mayores operadores, mejores operadores y un valor agregado que se le debe dar a las mercancías en los puertos. Seguramente esto va a reforzar un mejor resultado logístico. Así es, probablemente pensar que también, que desde luego le agrega a la infraestructura el considerar los diferentes aspectos, ¿no? Como esto que hablamos, la parte planeación urbana, la parte de recursos humanos capacitados, servicio, en fin, no solamente enfocarlo en un solo aspecto. No sé si quisieran agregar algo más. Sí, bueno, nosotros agregar como sector aéreo tampoco habíamos escuchado, pero desde luego estaríamos muy interesados en participar, como bien lo dice el maestro. Es importantísimo que los usuarios estemos en ese punto y también para vincular todo este tipo de criterios que muchas veces escuché en algunos de los paneles anteriores, por ejemplo, que en la parte aeroportuaria no había nada más que hacer en infraestructura, y yo creo que no hay que verse la parte de desarrollo de infraestructura solamente como la construcción de un aeropuerto más, sino toda la infraestructura que está alrededor. Puede ser la infraestructura urbana, la infraestructura carretera, que también es importantísima, obviamente la conexión con temas ferroviarios, la cuestión de facilitaciones. Entonces, sí va más allá de una simple infraestructura llana de construcción primaria, ¿no? Claro. Pues muy bien, con esto estaríamos terminando este panel. Por favor, les pido un aplauso para nuestros panelistas. Muchas gracias.